Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a continuar con la grabación. La segunda parte, hijos de Dios o hijos del diablo. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en ustedes y en nosotros también. Porque si solamente la paz mora en ustedes y no mora en mí, entonces ya tengo un problema, ¿verdad? O en mi familia. Entonces entraría a ser parte de lo que dice la Escritura, de hijos del diablo, si no hay paz. Vamos a orar, amigos, todos. Padre bendito, mi Señor Jesucristo, en esta ocasión, deme la libertad para expresar las escrituras hermosas que usted ha puesto, Señor. Y no son escrituras solamente que me estoy inventando, sino que ya son escrituras que ya están escritas por medio de su apóstol Juan, Señor. Padre bendito, solamente nosotros las leemos y nada hay oculto que no sea revelado, Padre, porque sabemos que usted es el que revela todas las cosas y aquí nos da todas las cosas para que las leamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Eli, yo no quiero que ese teléfono te jale. Ya estamos, hermanos. Miren, vamos a... La escritura que agarré como base ayer fue Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Miren, voy a seguir leyendo capítulo 3 de Primera de Juan, del versículo 1 en adelante. Dice así: mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza, en Él se purifica como Él también es limpio. Y cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él, no peca. Y cualquiera que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10. Este versículo es la base del que agarré para poner hijos de Dios o hijos del diablo. Dice ahí: en estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en él, en sí. En esto hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por la de los hermanos. Dice: mas el que tuviere bienes de este mundo
y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Voy a continuar. En esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de él. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón, y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos ha mandado. Y el que guarda su mandamiento, este está en él en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Todo el capítulo 3. Leí todo el capítulo 3 de Primera de Juan. Ahora vamos a ir a la Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, en la Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y vamos dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros mancebos, porque son fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. Os habéis vencido y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Y el mundo pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ponme bien. Hijitos, ya es el último tiempo y vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, y así también al presente han comenzado a haber muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Bueno, ahí nomás vamos a quedarnos ahorita por el momento. Creo que hemos estado leyendo escrituras y es lo que quiero hacer más. Ya leí todas las escrituras estas que estaban
¿Ok? Tercera de Juan, primera, segunda y tercera. Tercera de Juan, capítulo 1. Dice, amados, no sigáis lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Otra vez. Amados, no sigáis lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Y por lo tal, pues no es hijo de Dios. Primera de Juan 4. Primera de Juan capítulo 4. La primera de Juan capítulo 4. Vamos a empezar a leer del 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a empezar a leer. No tenemos ningún problema, ninguna prisa. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos que el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Oigan bien, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y nos ha enviado a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. En esto
es perfecto el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabras, hermanos, palabras hermosas. El apóstol Juan escribe tremendo, tremendo de verdad. Es algo bonito. Yo no sé ustedes si cuando oigan esta grabación, si ustedes, ahora sí, no les parece esta escritura que estoy leyendo. Bueno, yo no sé, pero primera de Juan capítulo 3 versículo 10 dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así lo dijo el apóstol Juan, y así queda registrado en la escritura. Mire, vamos a Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Bueno, antes de esto, ya que estoy aquí en Hebreos. Hebreos capítulo 2 y versículo 13. Y otra vez yo confiaré en Él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Mire, el Señor Jesucristo ya ha vencido al diablo. Pero el que se mete, el que está haciendo la voluntad del diablo, pues realmente es porque no quiere. Y no estoy hablando de la gente secular, estoy hablando de los hijos de Dios. Si dice que es hijo de Dios, pues debemos de andar como hijos de Dios. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 2. Va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con estas escrituras? Mire, si el Señor Jesucristo no viene y se manifiesta en carne para salvarnos, nosotros no pudiéramos hacer nada. Solamente tenía que ser Él. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual, dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí más que nada casi está hablando más de la gracia. Romanos 8. Mire, todo va relacionándose, Romanos 8, 1 en adelante. Muchas veces pueden decir, bueno, aquí está diciendo que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, pero pone una condición. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Para ellos no hay condenación, para los que andan conforme, o sea, para los que no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu, no hay condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjese, ¿a dónde está? En la carne. Mire, vaya brincando, vaya ahí mismo Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos de Dios y herederos de Cristo, si en empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Por lo cual el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas serán libertadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Aún la creación, hermanos, se va a liberar en ese día glorioso. Todo lo que hay en la creación, el Señor, todo puede decir, bueno, ¿cómo se va a liberar? ¿Cómo se puede liberar? ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Se va a quemar. Todo se va a quemar, hermano. Todo. Pero ese no es el punto. Evangelio de Juan.
Evangelio de Juan. Vamos a empezar a leer. Catorce, 18. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aún un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Vaya hasta el 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No os turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, amáis, ciertamente os gozaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Vamos al 15. Brinque hasta el capítulo 15. Brinque hasta ahí el capítulo 15, 4. Vamos al 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada puedes hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si tuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. En estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Yo ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os he elegido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel que pidiereis del Padre en mi nombre, os dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrece antes que a vosotros. Hermanos, leí bastantes escrituras
Así no hay nada. Y miren, ya con esta termino esta escritura. Ayer también la leí, pero no es por demás leerla. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10 en adelante. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, mas de Dios. Hermanos, el Señor nos ha dado la potestad de ser sus hijos, de ser hijos de Dios. Pero hay de nosotros si no queremos. Hay de nosotros si no queremos hacer la voluntad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Entonces, si no queremos hacer la voluntad, entonces vamos a hacer la voluntad del diablo. Y entonces, ¿qué van a hacer? El que no hace la voluntad de Dios. Mire, vamos a Oseas. Guárdalo. Agárralo bien. Oseas. Dije que iba a terminar, pero ya estoy encontrando otras escrituras más. Quiero corroborar. Antiguo Testamento. Jeremías 3. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Verso 14 en adelante. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Pero vámonos al 19. Yo empero dije, como te pondré por hijo y te daré la tierra deseable, la rica heredad de los ejércitos de las gentes, y dije: Padre mío, me llamarás y no te apartarás en pos de mí. Mas como la esposa quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Y sobre vosotros altura fue oída, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino del Señor y su Dios se han olvidado. Convertidos, hijos rebeldes,
sanaré vuestras rebeliones. He aquí, vosotros venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Hermanos, aquí le está exhortando grandemente. El Señor nos sigue exhortando a nosotros. Aquí podemos ver hijos rebeldes, pero en este tiempo también hay hijos rebeldes. Me estaba diciendo Israel, pero a mí también me está hablando ahorita. Mire, Oseas 1. Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1. Graba bien, Eli. ¿Está grabando? Sí. Oseas capítulo 1, versículo 10. A ver qué dice ahí. Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar, y será que en donde les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos de Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Hermanos, el Señor nos da la oportunidad cada momento. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10 y... 6:16 de la segunda de Corintios. Dice, ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La honra y la gloria a nuestro gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Son escrituras tremendas, hermanos. Que cuando uno lee Gálatas capítulo 4. Y creo que con esto es suficiente. Bueno, Gálatas, les dije que Gálatas capítulo 3, primero. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3.
Mire, Gálatas 3:6 dice, Abraham creyó a Dios y fue imputado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viviendo antes la Escritura, Dios por la fe había justificado a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En Abraham. Ahora, Gálatas 4. Gálatas 4:6. Dice, Gálatas capítulo 4, versículo 5 en adelante, para que redimiéndose a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibimos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Y así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora habéis conocido a Dios y os sabéis a Dios. Más bien, siendo conocidos de Dios, como os volvéis de nuevo a los flacos y pobres redimientos, los cuales queréis volver a servir. Hermanos, creo que con eso es más que suficiente. Más que suficiente. Vamos a leer esta escritura que está ahí en Joel capítulo 2, versículo 12. La voy a recitar. Joel capítulo 2, versículo 12 al 18 dice así. Por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Y lacerá vuestro corazón, no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él? Presenta y libación para el Señor Dios vuestro. Toca trompeta en Sión, pregonar ayuno, llamar a congregación, reunir el pueblo, santificar la reunión, juntar los viejos, congregar los niños y los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que la gente se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y el Señor se dará su pueblo y sanará su tierra. Hermanos, la bendición para todos, a ustedes y para nosotros. El Señor Jesucristo nos bendiga y nos guarde. Haga resplandecer el Señor Jesucristo su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre nosotros su rostro y ponga sobre cada uno de nosotros paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yeshua Mashiach Adonai. El Señor Jesucristo nos bendiga y nos guarde. Y si creemos, decimos amén. ¿Qué dijo?